Buenas tardes, damos inicio a la tercera sesión de este sexto ciclo de narrativa del siglo XXI que estamos dedicando a las novelas publicadas en 2024. En este caso vamos a contar con la presencia de Sara Raymore Cuende, que es alumna del segundo grado de Estudios Hispánicos y que ha elegido para participar en el ciclo una obra que realmente es bastante compleja. Lo es por la autora, Clara Ausón, que no es una novelista superficial, ni muchísimo menos en los problemas que aborda, y también por la novela, ¿no? Titulada Las fieras. Con este título, bueno, pues puede ser muchas cosas, es bastante ambiguo el título, como luego ya indicaremos, pero también, como dije en la convocatoria que dirigía a los asistentes, volvemos al País Vasco en otras circunstancias distintas. Aquí no hay una catástrofe como la que Carmen Ponce nos comentaba el otro día con la novela de Fernando Aramburu, El niño. Hay otros desastres muy diferentes, pero esta vez perpetrados, ¿no? Por las jaurías humanas, como pueden ser los grupos terroristas. El título, de todos modos, creo que tampoco alude a eso. Entonces, le agradezco mucho a Sara el valor de haberse metido con esta novela, que requiere conocer de algún modo, ¿no?, la trayectoria narrativa de Clara Ausón, y le doy ya paso para que comience la exposición cuando quiera. Gracias, Sara. Puedes empezar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte, Fernando, el que nos hayas permitido participar en este ciclo de narrativa del siglo XXI, ya no solo alumnos con una instrucción mayor, sino también alumnos que aún estamos empezando en la carrera. Así que te lo agradezco muchísimo. Y también a los asistentes por querer adentrarse en este análisis de la novela de Clausón, titulada Las fieras. Antes de comenzar con el análisis en sí, me gustaría plantear una pregunta que voy a tratar de contestar al final de la presentación. La pregunta es, ¿quiénes son las fieras? Bueno, pues lo vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia. Para abordar este análisis voy a seguir un índice. En primer lugar, presentaré a la autora, a Clara Ausón. Después proporcionaré algo de información preliminar para comprender un poco los diferentes aspectos que componen la novela, el contexto histórico y demás, por si alguien no conocía muy bien el contexto. Más tarde desarrollaré el argumento, haré una síntesis del argumento de la obra, relataré las tramas y subtramas, y mostraré cómo hay dos diferentes modelos de mujer en esta obra, que son Miren e Idoia. Por otro lado, también mencionaré los temas que se tratan en la novela, o al menos algunos, también las críticas que subyacen en ella. También se aludirá a algunos personajes reales que existen en la vida real, personas que son de carne y hueso, que aparecen dentro de esta novela. Y por último, haré una breve conclusión y presentaré la bibliografía. Clara Ausón es una autora que nació en Barcelona en 1961. Aunque no se sabe mucho de su vida, se conoce que se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y que durante 20 años estuvo ejerciendo como abogada. A su misma vez, también escribía novelas y bueno, desarrolló sus pretensiones narrativas. Tiene 5 obras publicadas,
que son La noche de San Juan, que en 1998, que ganó el premio femenino de la editorial Lumen. Corazón de Napalm, que publicó en 2009, que fue premio de la Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. También La hija del Este en 2012, que recibió varios premios, recibió 3 premios: el premio de la crítica, el premio Ciutat de Barcelona y el premio de la cultura mediterránea. En 2019 publicó también El asesino tímido, y ya en el pasado año, en 2024, publicó Las fieras, novela que vamos hoy a analizar. Ahora voy a proporcionar la información preliminar y, bueno, Euskal Herria, son temas muy importantes en la novela, es el contexto en el que se marca la novela y por lo tanto voy a desarrollarlo. Euskal Herria es el territorio denominado también como Vasconia o País Vasco, que abarca la zona de País Vasco español, Navarra y la zona baja de Francia. Se divide en 2 partes, en 2 zonas. Iparralde, que es la parte baja de Francia, es la zona vasca de Francia, y cuenta con este territorio. Y por otro lado está Hegoalde, que es la zona pues toda del País Vasco, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y Navarra por otro lado. Por otro lado, también voy a mencionar quiénes fueron ETA y los GAL. ETA se llama Euskadi Ta Askatasuna, y fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamó independentista, abertzale, que significa el que ama la patria, socialista y revolucionaria. Se formó en el año 1958 y dejó las armas en el 2011. Por otro lado, los GAL son los grupos antiterroristas de liberación, y fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o la guerra sucia contra ETA. Se enmarca entre 1983 y 1987. Durante estos años, esta organización se creó fue financiada por el gobierno de Felipe González. Ahora bien, voy a pasar ya al argumento. Y el argumento se inicia con dos cuestiones que se resolverán a lo largo de la novela, y es un asesinato que no está resuelto y que a la narradora le obsesiona, y por otro lado uno que no es el motivo clave de esta novela, pero sí es una especie de excusa que lleva a la narradora hasta el final de la novela y hasta alcanzar pues sus propias conclusiones sobre su investigación. Por un lado está la historia de Miren, que es una chica de unos 15 años que vive en Baracaldo con su padre, un policía muy violento, con su madre y con su hermano pequeño. Es una chica bastante insegura, que sigue los ideales, los roles tradicionales de lo que se supone que es una mujer. No establece realmente relaciones profundas con nadie, y a partir de ahí, de no tener esas relaciones profundas, una tarde que
que pasa con un chico, Kepa, se encuentra en la misma casa del chico con dos amigos de la hermana de él, el novio de ella, y otro amigo que se llama Julen. Miren, que es la protagonista, de primeras dice que se enamora de él y bueno, él la acompaña a casa y demás y él le deja una bufanda. Desde ahí se presenta su padre en casa y ella comienza a relatar que su padre es un hombre violento, que tiene unas peleas descomunales con su madre y se guarda la... Bueno, esto no le he dicho, pero el chico con el que había estado durante la tarde, Kepa, le había entregado una bolsa de droga a ella. Claro, no podían enterarse sus padres porque su padre podía hacer cualquier cosa si se enteraba. Como estaba tan nerviosa durante el camino, se lo contó a Julen y este se quedó con la droga. Unos días después, Kepa volvió a hablar con ella, la estuvo llamando y le dijo que le tenía que devolver la droga. Ella dijo que no lo tenía y por lo tanto em, le dijo que se lo entregó, que se lo había entregado a Julen. Kepa le dijo que Julen era de ETA y que cómo era posible que se había vuelto loca al entregárselo. Así que emprende un viaje, bueno, en un principio trata de pagarle a Kepa vendiendo un anillo de su madre, pero resulta que el anillo de compromiso de su madre no era tan bueno como pensaba y no pudo pagarle. Así que decidió ir a hablar con Julen y pues pedirle ayuda para que solucionase el asunto, con la excusa de darle su bufanda, aunque pues lo que quería era volver a verle y demás. Julen le hace ilusiones, la verdad. Y claro, pues ella se ilusiona y él le dice que una semana después se verían en Hernani, que es de donde es él. Al día, bueno, cuando llegó de esa excursión, de esa especie de excursión a Baracaldo por la tarde, su madre le dijo que dónde había estado, que le habían llamado del instituto porque se había saltado de las clases. Como no se lo quiso decir, su madre fue a hablar con Paco, que es su padre, y, o su supuesto padre, y su padre, como ya no ha querido responderle, le da una paliza, casi, y al día siguiente, cuando va a clase, se encuentra con una chica que se llama Arantxa, que resulta que es la prima de Julen. Ella, gracias a ella, consigue tener un poco más de vida social, que la clase no la dejase de lado, y pues retoma una vida pues que parece mejor. Sin embargo, una semana después de su encuentro con Julen, va hasta Hernani, ella pues fantasea con empezar a ser novia de Julen, del futuro que podrían tener juntos y demás, y dice que gracias a estar con él, ella también podría ser poderosa, ya que Kepa le había dejado en paz, le había devuelto el dinero que le había quitado por la falta de la droga y le dijo que se olvidara del asunto. A partir de ese momento da un salto de unos 3 años y Miren, con 18 años ya, se encuentra bueno, habiendo ya estado ante la... A ver, cuando Miren va para allá, Julen no aparece. Él le dijo que estarían sobre las 11 y pasaron 2 horas y no apareció. Entonces le rompió el corazón a Miren.
3 años después, como decía, eh, Miren aparece en el Corte Inglés de aquí de Bilbao y está con una chica que se llama Irene, que bueno, es un tanto conflictiva. La había conocido 2 años antes en el instituto, ya que había sido expulsada de un colegio de monjas, y pues su vida tornó en una vorágine bastante compleja y conflictiva, con drogas y violencia a su alrededor. Ellas estaban intentando robar en el Corte Inglés, sin embargo, no pudieron robar exactamente. Sí que Irene cogió un par de cosas, se quedó con lo mejor y Miren pues se quedó pues, con unas mallas que ni siquiera le gustaban. Y justamente cuando pasaban por ahí se encontraron con Arantxa, la prima de Julen, con su abuela y con un hombre así trajeado y demás. Cuando se acercaron, se encontraron los 5 y Miren se dio cuenta de que aquel hombre era Julen. Irene estuvo vacilando un poco a Arantxa y le robó la cartera a su abuela. Por su lado, Miren se quedó mirando a Julen, él ni siquiera la reconoció y ella tuvo que decirle que ella era Miren, que era la chica en la que había besado aquella tarde en su universidad, y él la reconoció entonces. Mientras las otras hablaban, Julen le dijo que estaba en la Ikastola de Baracaldo. La Ikastola es la escuela de Baracaldo, dando clases por las tardes a adultos de euskera, y le dijo que se pasara por allí cuando quisiera y que le podía dar unas clases de euskera. Eh, Cuando ya volvió para su casa, cuando ya se marcharon de allí, Irene le mostró que le había robado la cartera a su abuela y eh, ya pues fueron para casa. Cuando, por otro lado, también empieza a relatar que por aquel entonces a su hermano habían empezado a hacerle bullying en el colegio y que sus padres, bueno, principalmente su padre, le decía que como era un hombre tenía que defenderse y le decidieron apuntarle a judo. Cuando volvió aquella noche, una noche de fiesta, Miren se encontró a su padre, bueno, volvió muy, muy tarde y se encontró a su padre volviendo también muy borracho, muy violento a casa y él le dijo que cuando volviese, cuando por la mañana, a la mañana siguiente, echarían cuentas. Sin embargo, cuando entraron en casa, que siempre solía estar tranquila, su madre solía estar esperándoles, no estaban las luces encendidas y había una nota de ella diciendo que estaban con Javi, ella y otro compañero de Paco en el hospital. Este compañero se llamaba Amadeo y fue un hombre en el que al principio fue bastante amigo de Paco, el padre de... Miren, durante los domingos le invitaban a comer y traía él a diferentes amigos también. Y comenzó a tener una amistad muy buena y cercana con Nieves, la madre de Miren. Claro, Paco trataba muy mal a Nieves y cada vez ella se fue alejando más de él y acercándose más a Amadeo. Amadeo y ella pasaban mucho tiempo juntos y como Paco nunca estaba, pues ella llamó a Amadeo para que la recogiese y fuesen al hospital porque Javi estaba muy mal, el hermanito de Miren. Los dos, eh, Miren y Paco, fueron en el coche con más o menos cuidado hacia el hospital y allí subieron hasta la planta donde estaba el hermano de Miren.
Amadeo salió de allí y como en un momento, como en el único momento de paz que tuvo en su familia, cuando Javi, que parecía que estaba bastante mal, que ni siquiera se movía de la cama, cuando él sonrió, se acercaron los cuatro, se abrazaron y esa imagen se le quedó muy, muy fija a Miren durante mucho tiempo. A partir de ahí llega el momento en que bueno, todo sigue su curso de nuevo, pues Paco sigue siendo un policía bastante pésimo, sigue teniendo muchas peleas con su madre, sigue intentando adoctrinar a su hijo en que tiene que ser un macho y demás. Y claro, el pobrecito, pues no es como su padre intentaba manifestar. Por otro lado, Miren, pues sigue en esa vorágine con Irene y otros amigos, en teoría, yendo de fiestas, tomando drogas y demás. Y en los carnavales, en esa noche de fiesta, se aleja de su grupo de amigos y se monta en un coche con una chica de su clase de mecanografía y se van hacia otra discoteca. En esa discoteca, casualmente, está Julen. Se reencuentra con él y él, cuando una amiga de Miren la llama, se da cuenta de que también está ahí. Él está bastante borracho y se ponen a bailar. Bailan durante un rato y cuando pasa un rato, él se la lleva a un lado y comienza a besarla y estuvieron a punto de mantener relaciones. El caso es que se van a ir hacia el coche cuando se dio cuenta de que había perdido las llaves. En ese punto vuelve hacia la discoteca, vuelven ambos hacia la discoteca y él se reencuentra con una vieja amiga, que luego veremos quién es, una vieja amiga por la que deja de lado a Miren y ella se siente realmente se siente rechazada, se siente humillada. Ella tenía intención de marcharse en ese punto porque claro, el que se supone que era el amor de su vida, ¿no? La deja de lado y la cambia por otra, pero él decide que no, es que cómo se va a ir y cómo le va a dejar ahí. Así que se va él con la otra chica, con Miren y con otros dos chicos, de nuevo hacia Baracaldo, que es de donde había venido Miren. Van hacia otra discoteca, allí se encuentran con Irene y con el resto de amigos y entran todos en un bar. Empiezan a jugar al futbolín, a hablar y demás. Miren, trata de que Julen le haga caso, pero Julen no le hace mucho caso. Y Irene, que estaba bastante celosa en aquel, que era una persona bastante insegura y celosa, al ver que su novio estaba hablando con la chica que era amiga de Julen, por la que también estaba celosa, Miren, al verlo, montó un, un pollo, por así decirlo, y el dueño del bar les echó, claro. El problema es que Irene tenía un hermano y ese hermano, que en un principio provenía de una familia conservadora, tradicional, se había convertido en un miembro de ETA. Entonces estaba refugiado. Cuando ellos iban a salir de ese bar, que precisamente era un bar en el que pues se movían todas estas personas de la zona, bueno,
en un ambiente abertzale, ella gritó que su hermano también era de ETA. Claro, ya salieron y Julen, muy cabreado, vino después, detrás de Miren, y le dijo que cómo podía hacer eso su amiga, que había sido una inconsciente. Y claro, Miren se sintió realmente mal. Tras esta situación, Miren vuelve a casa bastante desanimada y en un momento y unos días después, mientras su madre había quedado con Amadeo, con el que ya había empezado una relación, que claro, Paco no conocía, ella trató de coger su pasaporte. Ella, Irene, tenía planeado marcharse a Inglaterra para pues formar parte de otro ambiente, alejarse de País Vasco, que realmente a Miren no le terminaba de gustar. Pero claro, sus padres se lo habían prohibido. Así que ella, en ese momento que estaba sola, fue a coger su pasaporte, que estaba escondido en el despacho de su padre. Después de buscar, encontró en el penúltimo cajón, cerrado con llave, su pasaporte y se puso a rebuscar también, así echarle un vistazo al resto de cajones. Allí, en el último, encontró un pasaporte falso de su padre y una pistola que no era la habitual para su trabajo como policía. Eso le resultó algo extraño. Además, encontró unos mapas de Bayona y de Biarritz, que es la zona de Iparralde, ¿no? Lo que he mencionado antes. Y pues Miren se quedó pensando. Tras ello, ella le robó 5.000 pesetas, que ahora mismo la verdad es que no sé a cuánto equivaldría, pero supongo que sería un dineral. Y cuando tuvo todo, ella e Irene se marcharon hasta Francia, hasta el sur de Francia, para ver al hermano de Irene, el que estaba refugiado por ser de ETA. Estuvieron dando vueltas por aquel lugar hasta que llegaron las 9:30 de la noche. Y a las 9:30 de la noche, el hermano de Irene apareció. Miren, claro, para dejarle su espacio, salió de allí, del bar, mientras ellos estaban hablando. Y mientras estaba fumando, de repente vio a alguien en el otro lado de la acera. Cuando se fijó, se dio cuenta de que esa persona era... Ah, vale, gracias. Eh, bueno, esa persona era su padre. Claro, se quedó muy contrariada porque dijo, mi padre me está siguiendo hasta aquí. Bueno, ella, ante el peligro, ante pensar que su padre le iba a matar allí mismo por haber incumplido sus normas, entró de nuevo al bar. Cuando llegó hasta Irene, alguien abrió la puerta del bar y comenzó a disparar con una metralleta. Mataron a dos personas y cuando este tirador se marchó, todos vieron que había una granada en mitad del suelo. Estuvieron durante 5 tensos minutos esperando a que explotase, pero como no explotaba, salieron corriendo y se marcharon. A la mañana siguiente, Irene llamó a su madre y esta le dijo que la madre de Miren, es decir, Nieves, había estado llamando preguntando por ella porque había sucedido algo bastante gordo. Miren pensó que a su padre le habían detenido porque ella pensó que su propio padre, que era el que estaba allí, había dejado que sucediese aquel atentado. Pensó que había sido él, porque, claro, tenía el pasaporte falso, la pistola, el mapa,
pensó que había sido él el que había permitido que hubiese podido morir allí. Así que pensó que le habían detenido. Sentado en el sofá, y le dijo a su madre que su hija era una ladrona. En ese punto, Miren ya explotó y decidió irse a la Icastola, a la escuela, donde Julen daba clase. Cuando se acercó a él, y Julen no quería hablar demasiado con ella, pero Miren, perdón, le soltó que, que su padre era de los Gal. Claro, Julen se quedó impactado y ella pues le fue contando todo lo que había sucedido con su padre. Julen, en teoría, según lo que había dicho Kepa en su momento, pertenecía a ETA. No sé del todo si pertenecía a ETA, pero desde luego contactos por allí tenía. Entonces, eso significaba que Miren había delatado a su propio padre y por lo tanto ETA tenía la posibilidad de matarlo. Eso es por un lado la historia de Miren y por otro lado está la de Idoia. Idoia López Riaño fue una terrorista que comenzó a entrar en el ambiente Abertzale con tan solo 15 años y con 19 entró en uno de los primeros comandos en su primer comando legal. Aprendió allí a disparar y demás y con 21 la pasaron a comandos ya ilegales porque en el que ya estaba, que era el comando Oker, cayó. Eh, como ese comando cayó, tuvo que refugiarse en Iparralde y estuvo durante un tiempo esperando a que la llamasen en la cúpula de ETA. Sin embargo, no tardaron demasiado porque era una terrorista muy, muy determinada, muy leal y disciplinada. Por lo tanto, la llamaron para entrar dentro del Comando Madrid, un comando muy importante. Bueno, no he pasado de la diapositiva, pero vale, con un comando, el Comando Madrid. Durante ese tiempo ya había luchas contra los GAL y claro, cualquier policía, cualquier guardia civil era un buen sujeto al que poder asesinar para luchar contra esa opresión, ¿no? Estuvieron atentando ella y otros 3 miembros más, otros 4 hombres más, hasta 1986. En 1986 tuvo que exiliarse de nuevo y se marchó con ellos se marchó con uno de ellos porque a los otros los pillaron, se marchó con Suárez Gamboa, que era su otro compañero, hasta Argelia. Allí estuvo entre 5 y 7 años. No sé, en la novela no dice qué dato es el más seguro, pero dice que estuvo entre los 5 y 7 años y al cabo de ese tiempo volvió a Francia. En Francia estuvo varios años y en 1994 la arrestaron. Estaba en un centro comercial y la arrestaron. En 2001, bueno, allí la acusaron de llevar una pistola y estuvo 5 años detenida, en prisión. En 2001 la expatriaron a España y la condenaron a 2.111 años de cárcel. Como en aquel momento no se podía elevar hasta pues tantísimo tiempo, porque a una persona pues no vive tanto, el máximo eran 30 años, así que la condenaron pues que estuviese esos 30 años
allí en la cárcel. Pasó de una cárcel a otra por toda la geografía española y durante ese tiempo que pasó, durante los primeros 10 años sobre todo, se dedicó a escribir varios libros, bueno, poemas y demás, guiones incluso de cine, le dieron un premio y cumplió a rajatabla lo que ETA había impuesto para los presos etarras. 10 años después, pues en 2000, si la apresaron en 2001, en 2011, ante el atentado de Barajas, ella empezó a estar en desacuerdo en principio con ello y con su pareja decidieron iniciarse en el programa de reinserción. Así que ella durante ese tiempo empezó a hacer lo que le pedían los policías, las personas que estaban allí, y poco a poco pues cumplió con cada una de sus tareas hasta que consiguió más permisos y consiguió que a los 23 años de estar en la cárcel la soltaran. En 2011 ETA le reconoció con bastante resquemor el que ella, que había sido un miembro muy destacado en toda de ETA en toda España, pues que se había salido de allí y por tanto la rechazó y la trató como una traidora, tanto ETA como las personas que estaban en el ambiente Abertzale y demás. Así que cuando ella salió de allí, ante solo tener el apoyo de su familia, desapareció y no volvió no volvió a aparecer en público. Según ella dice, todo lo que había hecho había sido para luchar contra la violencia de ETA y creó un pasado que realmente no existió por diferentes pruebas. Dio una entrevista y allí contó pues que estaba en contra de todo aquello, que bueno, como si esa persona que fuese una persona ajena y rechazó totalmente la culpa de haber matado a 23 personas y solo reconoció a 2. En este punto, aunque sí que avanza bastante en la vida de Idoia, hay un punto en el que Miren e Idoia se encuentran. Y es aquí la noche de carnaval en la que Miren se encontró con Julen. Cuando Miren y Julen entraron de nuevo en la discoteca, la mujer que estaba allí era Idoia. Claro, como decía al principio, la persona que narra estas escenas, que se llama María Ortega, dice que la persona a la que ella había amado había caído como mosca sobre la miel y que esa miel era Idoia. Por lo tanto, se descubre que Miren en realidad era María Ortega, la narradora de esta parte, de las partes en las que se desarrolla toda la historia de Idoia. Aquí, pues como vemos, las tramas convergen. Por un lado, se desarrolla la adolescencia y la juventud de Miren y por otro la historia de Idoia hasta que ambas se encuentran en el mismo
en el mismo punto y a partir de ahí, Miren comienza a tener un odio profundo hacia Idoia, que era una mujer muy hermosa, a la que se le cuestionaba esa, esa violencia, por decirlo de alguna forma, ese afán por entrar en la lucha armada, porque según decían, la belleza no iba de la mano con la violencia. Creían que una mujer hermosa no tenía derecho a sentir la amargura y por lo tanto no tenía derecho a quejarse. Por ejemplo, Miren se queja constantemente de que las personas que no son tan bellas no tienen las mismas oportunidades bueno, las mujeres que no son tan bellas no tienen las mismas oportunidades de, de tener un futuro mejor y que las mujeres que sí lo son, como Idoia, podrían haber tenido lo que quisieran casándose con un hombre y ella en cambio decidió entrar en la lucha armada y vivir su vida ella sola. Y eso es algo que le recrimina a ella y le recriminan muchas personas. A Idoia la tratan como si fuese un objeto y además la discriminan precisamente por eso. Por otro lado, voy a mencionar brevemente las subtramas. Yo en un primer momento había contado también con la de Irene, pero luego la descarté. Pero sí es posible bueno, realmente yo pensé que su posición era pues complementar la historia, más que fuese una subtrama. Por un lado está la de Amadeo y Nieves, que es la historia de amor que viven, y por otro, todo lo que hace Paco, que de hecho pues va a prostíbulos constantemente, decepciona a su mujer y se enamora de una prostituta y se gasta todo el dinero en eso, llevando a la familia a una situación bastante precaria. Por eso Nieves también acude mucho a Amadeo y de ahí surge esa relación. Aunque no lo he contado en primer momento, ahora sí que voy a relatarlo. Ese asesinato que había mencionado es el inicio de la novela. Se relata que una tarde de septiembre, si no recuerdo mal, alguien o dos encapuchados, una mujer y un hombre, asesinaron a otro hombre en un piso y a su hijo. Y que un transeúnte que pasaba por la calle vio a dos encapuchados irse en una Vespa muy rápido de allí. Cuando todo esto llega a su culmen, alcanza su culmen, vemos que en realidad esa escena es el final de, de Miren y el inicio de María, porque según yo he estado reflexionando, Miren va por un lado y María va por otro. Son una persona, pero dos personas diferentes en cada momento. Cuando Miren consigue que al final consigue marcharse a Inglaterra, poco tiempo después le llamas la madre de Irene para decirle que su padre y su hermano hayan muerto. Miren se queda eh, muy trastocada y vuelve para España. Allí la recoge su abuelo y claro, comienza a sentir una culpabilidad importantísima porque fue ella la que instó a Julen de alguna forma a que le contase a los miembros de ETA que su padre pertenecía a los GAL y que era un policía, un chacurra, según decían ellos.
que significa perro en euskera. Todo ello, cuando llega a Madrid, que es donde estaba su madre, la vio destrozada en una clínica, en una silla de ruedas, que prácticamente no podía hablar, parecía otra persona. Y en ese punto, para tratar de olvidar el dolor, Miren cambia su situación, sale un poco de esa situación en la que se encontraba con las drogas, con la falta de responsabilidad, el no querer estudiar, y se marchó a Barcelona a, a estudiar. Como digo, ahí se ve cómo nace por un lado Miren y por otro María. María, después de estar allí un mes, se entera de que su madre se había suicidado y comienza a estudiar allí, a realizar varias carreras, y en ciertos momentos sí que se ve cómo, bueno, ella afirma que pensó en suicidarse igual que su madre, pero pensó que ella no había sido la víctima ahí, sino que había sido, que era la culpable, que no merecía suicidarse y descansar, en teoría, sino seguir sufriendo durante toda su vida. Se autocastigó durante muchos momentos y, y decidió seguir viviendo para siempre tener el recuerdo de Javi, de su hermano. Las últimas escenas que relata sobre su hermano son tristísimas, porque cuenta cómo la última vez que le vio a un niño de apenas 10 años fue cuando su madre la iba a echar de casa, la echó de casa de hecho porque le dijo que ella era hija de otro, no, y no de Paco, por eso antes he mencionado que supuestamente era su padre, y su madre la echó de casa. Y cuando ella estaba recogiendo sus cosas, apareció su hermanito y le dijo que qué hacía, que por qué se iba. Y ella le dijo que no iba a volver nunca. Y le dejó ahí, abandonado, y se marchó. Y la siguiente escena, la última vez bueno, cuando le ve, es desgarrador porque dice que estuvo ahí, no tuvo la oportunidad de hablar con él, de abrazarle, y en cambio le dejó ahí y ya no volvería a verle nunca más. Es una escena realmente conmovedora. Tras eso, bueno, María comienza a vivir por allí, por Barcelona, a encontrar diferentes trabajos, y cuando vuelve a... Y un día que le habían robado el bolso, fue hacia la comisaría y allí se reencontró con el rostro impreso en un cartel de Idoia. A partir de ahí, se, ella interpretó que Idoia, esa mujer que había matado a su padre, que podía haber sido ella, y comenzó a investigar. La narradora, en definitiva, es María, relata toda la historia de Miren por un lado y Idoia por el otro, y la relaciona hasta pensar que la culpable, de cierta forma, fue Idoia, pero Idoia y ella son realmente dos caras de la misma moneda. Lo que no era Miren, lo era Idoia, pero ellas mismas fueron culpables de muchas desgracias. Bueno, Miren de una, no, la muerte de su padre, y sobre todo la de su hermano, que es la que realmente sintió, y en consecuencia la de su madre, que no pudo vivir la vida con Javi y con Amadeo, que era lo que ella quería. Los tres murieron y ella vivió con esas consecuencias, e Idoia mató a muchas otras personas, asesinó a muchas otras personas buscando un bien común, que como podía ser liberar a Euskal Herria,
al final ambas protagonistas son cara de son dos caras de la misma moneda. Como digo, Miren e Idoya son dos modelos diferentes de mujer, lo he dividido en dos, y Miren sería un modelo de mujer que sigue los roles tradicionales, una chica joven que de orígenes en un principio de clase alta. Esto no tiene que ver con los roles de género, ¿no? Pero sí que se contrasta con Idoya, que era una chica de clase trabajadora. Miren tenía un carácter inseguro, deja que la vida la lleve y ella no toma de riendas de su vida. Y Idoya, tiene un carácter fuerte y determinado y es ella quien toma las riendas de su vida y todo lo que hace. Miren sigue sus valores y tradiciones e Idoya rompe con esas normas establecidas. Además, busca un bien común a costa de la violencia, que es matar, asesinar en teoría, a las personas bueno, a la institución, ¿no? Al grupo que los oprimía, en teoría al Estado español y por lo tanto a sus representantes en el ámbito policial y demás, para salvar a Euskal Herria y a su juventud. Y Miren tan solo mira por su propio bien desde su individualidad. Ella lo que quiere es estar con Julen y el resto no es algo que realmente le importe. No tiene unos objetivos claros en su vida, no sabe qué quiere estudiar, no es algo de hecho, no, si no lo sabe, al menos no lo menciona. En cambio, Idoya sí que tiene desde el principio claro que su vida la iba a manejar ella, que su futuro lo iba a manejar ella. Tenía muy claro que ese futuro o era liberar a Euskal Herria o era morir por la causa. Ella trabajó sola por conseguirlo y en cambio, pues Miren se dejaba llevar un poco por las circunstancias. Además era bastante fantasiosa, pensaba en que ella en algún momento tendría una relación con Julen, que su vida estaría alrededor de él y no se da cuenta de que Julen en realidad no tiene real interés por ella. En cambio, Idoya sí que era una persona más realista, aunque poseída por el dogma, ¿no? Pero sí era una persona más realista que tenía las cosas bastante más claras. Era una persona pragmática, práctica y que su belleza, que es un concepto que yo creo que se menciona durante toda la obra, que está presente ahí, lo ve desde una perspectiva muy negativa. Ella dice que, que ella es esclava de su cuerpo y de su cabello porque todos la juzgan por ser una mujer, en primer lugar, y por otro lado, por ser bella. Dice que todos la deseaban y que por eso la idealizaban y la trataban como si fuese una prostituta, ¿no? Que, que se iba acostando con los policías para después, o con los guardias civiles o otros agentes de seguridad, ¿no? Para luego asesinarlos, la toman como la mujer fatal. Y eso es una condena que lleva para toda la vida, porque la belleza según los principios clásicos de la filosofía, la belleza está relacionada directamente con lo bueno, con lo que se puede confiar, y ella rompe con todo eso. En cambio, para Miren, la belleza es positiva porque ella dice que todos los hombres caen ante la belleza de una mujer y por lo tanto si ellas consiguen tienen una buena belleza, consiguen un buen hombre y por lo tanto
es su medio de subsistencia. No es que no los quieran, pero es su forma de vivir mucho mejor si se casan bien, ya tienen toda su vida resuelta. No comprende que su vida no depende de otra persona, sino que es ella la que al menos debería preocuparse por sí misma y no dejarse llevar por, no, es que eh, si me caso bien, pues entonces tengo futuro asegurado. A Miren no le importa lo político, como digo, realmente en ningún momento está de acuerdo ni con los GAL, ni con ni con ETA. Sí que está de acuerdo con algunos aspectos de cada lado, pero nunca se posiciona y solo busca alcanzar esas ambiciones personales, amorosas, por ejemplo. Sin embargo, para Idoia su principal interés es lo político, está claro, porque entró en ETA por ese motivo, por poder salvar a su patria. Eh, También el último rasgo que quiero diferenciar es que, aunque no entra dentro de los modelos de mujer, pero sí he querido ponerlo aquí para ver las diferencias entre las dos, Mira en ningún momento establece una relación profunda con nadie. No llega a tener una relación profunda con su madre, con su padre, con Javi o con Irene o Arancha, ni siquiera con Julen. Son relaciones muy superficiales y nunca llega a conectar con nadie. Por eso cuando Julen le hace un poco de caso y en teoría la protege, ella se siente fascinada ante él. Y al sentirse esa fascinación siente que se ha enamorado de él. Yo no estoy tan segura de que se enamorase de él, sino que sintió, yo al menos pienso que sintió que a su lado tendrían que en teoría apostaría por ella y ella era lo que ella quería, que alguien estuviese para... Vale, sí, disculpa, Fernando. Ya enseguida. Bueno, el caso es que no establece relaciones profundas. Idoia establece solamente relaciones profundas con su familia y su pareja. Otros temas que se mencionan, que bueno, que aparecen los temas que aparecen en la novela es pues el conflicto ETA y los GAL, ¿no? La violencia machista, que yo creo que es uno si no el tema más importante, el segundo. La culpabilidad que sienten estas dos mujeres, la formación de la identidad, porque Idoia forma su identidad a partir de un dogma, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla. Y por otro lado, Miren no tiene una identidad demasiado clara. Ella se deja llevar por lo que le han dicho, por lo que le han enseñado, pero no tiene unos valores claros. Por último, el último tema eh, yo considero que es la transición de la mujer y el hombre tradicional a un nuevo modelo. Es decir, por un lado aparecen Amadeo, Paco y Nieves como modelo tradicional y por otro, María, ya cuando es María, es la nueva mujer, Julen también, en teoría, un poco, que no ha llegado a alcanzar ese nuevo modelo, e Idoia, por supuesto. En cuanto a la culpabilidad, Idoia y, y María no se arrepienten del todo de sus actos, pero sí de sus consecuencias. De hecho, es la misma Idoia la que lo cuenta. Dice que no se arrepiente de haberlo hecho, pero sí se arrepiente del daño causado. Por lo tanto, cada una llega hasta, bueno,
tiene su propio final. Por un lado, de la culpabilidad lo que hace es borrar su pasado y vive en teoría tranquila, y María, por otro lado, se autocastiga durante el resto de su vida ante esa culpabilidad. Y ahí se ven pues, los dos modelos, lo que hace cada una ante esa situación. Como digo, la violencia machista es un aspecto clave de la obra. Por un lado, Miren o María recibe palizas de su padre, Amadeo, que le saca, pues no sé si 30 años, que puede ser su padre también. También pues actúa de una forma bastante indeseable. Julen, por su lado, también la utiliza y la busca cuando quiere, y si no, pues la sustituye por otra. En su trabajo, ya cuando es mayor, pues la tratan con bastante paternalismo, como si ella no hubiese estudiado, como si no tuviese la formación suficiente, y afirma pues que esa seguridad que los hombres adquieren desde el nacimiento, eh, ella tardó años en conseguirla. También le hicieron creer que desde la infancia pues, su único valor como mujer es ser bella, ser madre, tener hijos y una casa que llevar, y no se planteó ningún otro tipo de vida posible. La encasillaban siempre en que tenía que estar a costa de un marido que la sustentase. Y por lo tanto también que ella no podía ser poderosa si no era al lado de un hombre, porque sin un hombre al lado no tenía ningún tipo de, de futuro. En cambio, Idoia también, pues como digo, la tratan como una mujer fatal. Dice que ser esclava de su cuerpo y cabello. De hecho, uno de sus compañeros del Talde, que es pues como el grupo en el que ella está, en el Comando de Madrid, eh, la intenta violar. Desde la cúpula no le facilitan los medios a las mujeres para poder trabajar en condiciones. En- Además, estuvo a punto de ser expulsada de ETA por un posible embarazo. Y con todos los méritos que consiguió durante su trayectoria en ETA, ni siquiera la dejaron ser jefa de un tal. Manifiesta que el machismo no solo está en los GAL, no solo está fuera, sino que también se encuentra en estos movimientos, en estos grupos que están, que los llevan los hombres, y que la violencia, por lo tanto, está en todos lados. Otras críticas subyacentes que subyacen en la novela critican al sector periodístico, que cuenta que, según lo que dice María, la narradora, cuenta lo que más les conviene. Por otro lado, también la falta de profesionalidad bueno, la falta de profesionalidad de la policía, la Guardia Civil y demás. Esto también lo comenta Amadeo, que no estaba de acuerdo cómo procedían los GAL. Dijo que hicieron bastantes chapuzas. Y por otro lado, como he mencionado antes, también se critica la belleza y se menciona también esa belleza que ya no está tanto en los matrimonios, sino en las redes sociales hoy en día. Por último, ya antes de llegar a las conclusiones, quería mostrar a dos personas, bueno, a una personaje a dos personajes que aparecen en la novela. A Medo no lo he comentado mucho, pero era parte de los GAL. Estaba relacionado con Amadeo, el amante de Nieves, y que era compañero de Paco. Y Idoia. Idoia existió de verdad, de hecho sigue viva a día de hoy. Y son dos personas pues que sí que forman parte de la historia de España. Como conclusión, se puede comprobar que la pervivencia, que aún sigue viviendo y está muy vivo el machismo en la sociedad patriarcal en cualquier ámbito, ya sea en
pues, en ámbitos más tradicionales o en ámbitos que se supone que quieren afrontar esta situación, estas situaciones más tradicionales, estas luchas más tradicionales, también están en todos lados. Eh, por otro lado, que la violencia, yo al menos considero que no es la solución en ningún caso. Y para responder a la pregunta inicial, las fieras, según lo que yo he estado reflexionando, serían Miren María e Edoya, que serían las mujeres que al final rompieron con todas esas reglas y precisamente por romper las reglas y no seguir esos cánones, se convirtieron en objeto de odio del resto de la sociedad. Por aquí esta es la bibliografía que he consultado y nada, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Gracias a ti, Sara. En efecto, ya lo habíamos advertido al principio. Estamos ante una de las novelas más complejas o difíciles, ¿no?, de este ciclo, sobre todo por el trasfondo histórico en el que se mueven los personajes. Unos son reales, como los que acabas de mostrar, efectivamente, la terrorista esta, Idoia López Riaño, y luego pues todos los que fraguaron la trama de los GAL, ¿no?, con nombres que, en fin, los que tenemos ya unos cuantos años, pues podemos identificar enseguida y saber qué puestos relevantes estaban ocupando en el gobierno de Felipe González de una forma cierta, ¿no?, porque la obra se está moviendo entre ambos planos. El resto son figuras ficticias, ¿no?, incluyendo, por supuesto, esa enigmática relación que se va descubriendo de una forma progresiva entre una joven adolescente, Miren, que es la madre de Paco, de Nieves, la hermana de Javi, y luego una tal María Ortega, que ya ha pasado el tiempo, se ha dedicado a investigar la vida de Idoia, convencida como estaba de que ella había intervenido en el asesinato tanto de su padre como de su hermano. Y eso es lo que va moviendo pues todas las trabas narrativas. Entonces, solamente quería indicar que por valorar, ¿no?, las técnicas narrativas de Clara Ausón, que en sus novelas siempre hay tramas que van avanzando en paralelo y que parece que no van a llegar a ninguna parte, o que las historias que se están contando sobre tales o cuales personajes pues no pueden llegar a alcanzar un punto común, y en cambio siempre lo logra en esta novela, y hay que agradecerle a Sara que no haya desvelado, ¿no?, el final de todos los esquemas, ¿no?, argumentales que se van poniendo en juego. En esta novela, las últimas páginas, la última revelación es verdaderamente sorprendente, ¿no?, y es la que, pues bueno, le otorga, ¿no?, a la novela pues una consistencia, ¿no?, de ofrecer continuas sorpresas, ¿no?, que van atrapando al lector. Es verdad que yo le he visto algunas reseñas sobre esta novela, que en algunos tramos de la misma, sobre todo cuando Clara Ausón, que es abogada y tiene unos conocimientos pues muy profundos de todos los problemas que ha conllevado el terrorismo, etcétera, realiza un acercamiento más que a la ficción, a la no ficción, sobre todo cuando se preocupa por ir informando de los movimientos de estos, del Grupo Madrid, de los atentados, de las reacciones que van teniendo, de las situaciones que ocurren en la cárcel. Entonces, bueno, hay momentos en la novela en la que parece más un reportaje vivido por estos personajes. En cambio, claro, luego empiezan las otras relaciones con las amigas adolescentes, como
como son Miren, Irene, Arantxa, ¿no? Y luego pues todos los que van formando el círculo en el que se mueven, ¿no? Eso implica por parte de la autora, bueno, una voluntad de construir un grupo coral de figuras que sea capaz de transmitirnos cómo eran esos años, ¿no? Los años 80, 90 en el País Vasco, muy duros, por supuesto, y la necesidad que tenían tanto unos como otros, los que eran hijos de chacurras o de policías, como era el caso de Mitten, de la propia Irene, etcétera, y los que de algún modo intentaban pues luchar, ¿no? por la independencia del País Vasco, y en el caso de Idoia López y Riaño también por la libertad de la mujer, ¿no? Porque es muy curioso el modo en que va introduciendo la libertad femenina dentro de esas justificaciones, ¿no? Con las que ella intenta, ¿no? Dar sentido a las actuaciones pues verdaderamente macabras en las que se va a ver involucrada. Entonces, esto es lo mejor que nos puede ofrecer la novelística de Clara Ausón. Son novelas rompecabezas, ¿no? Y de algún modo hay que avanzar muchas veces a tientas, no sabiendo verdaderamente a dónde nos va a llevar un capítulo, porque de repente salta otro capítulo que no tiene nada que ver con lo que estábamos leyendo. Hay continuos cambios entre las figuras que están actuando como narradores. Aquí, por ejemplo, hay un pasaje muy importante, con esto voy a terminar porque si no se va a hacer muy tarde, en donde en la primera parte María Ortega, que es la que está llevando a cabo la investigación sobre Idoia López Riaño, se ve interpelada por el personaje al que está investigando, y le dice, ¿cómo te puedes fiar de lo que Suárez Gamboa ha dicho en su libro porque era mi enemigo, porque querían tal cual? Y entonces se justifica María Ortega con algunos argumentos, ¿no? Indicando que, bueno, pues tampoco la defensa que ella estaba haciendo de esos presupuestos pues podía llegar a ser tan cierta, ¿no? Pero bueno, esto es quizá lo más ágil que podemos encontrar en la novela, ¿no? Estoy harta de ti y de tu tremendismo, María Ortega. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué estás obsesionada conmigo? Claro, nosotros no sabemos todavía que le está investigando porque la considera culpable del asesinato de su hermano, de su padre no le importa. No eres quien para juzgarme, ya me juzgaron y condenaron como les dio la gana los jueces españoles y me tiré media vida en el maco. Y ahora un aspecto muy importante, cómo un personaje puede llegar a adquirir una libertad de actuación. Me niego a seguir hablando contigo, me voy de estas páginas, desaparezco, pero que conste, las atrocidades que me atribuyes y las palabras que has puesto en mi boca son todas falsas, salvo alguna que otra. Y deja la puerta de la ambigüedad abierta en este sentido. Pero bueno, nunca había visto yo en una novela esa conciencia tan clara de un personaje que con el desacuerdo que manifiesta hacia su narrador decide marcharse de las páginas y decide interrumpir esas conversaciones muchas veces vehementes, siempre enfrentadas, que llegaban a mantener entre sí. Yo creo que este simple detalle, el único que leo, tenía algún otro más, ¿no? Como cuando de repente pues decide de prescindir de la tercera persona, la narradora, para pasar a la primera persona, y entonces ya reconocemos, ¿no?, las dos figuras que están actuando en ese sentido. Pero bueno, este pasaje, me voy de estas páginas, revelan una escritora pues de una gran sensibilidad y que al mismo tiempo tiene una gran preocupación social, política y moral, porque nos estaba preguntando Sara, ¿quiénes son las fieras de esta obra? Efectivamente, ella lo ha señalado, ¿no? Las dos mujeres, Miren, María Ortega e Idoia, ¿no? Y yo añadiría, y no es ni muchísimo menos un elemento negativo, que la propia autora, por ese afán combativo, luchador que imprime a cada una de sus obras. La más conocida es la de la hija del Este, es la más política, la más difícil, porque reconstruye la vida de Ana en Ladi, con la hija del general serbio que estuvo en la matanza de Srebrenica. Entonces, bueno, pues el afán, ¿no?, y la necesidad que siente Clara Ausón, ¿no?, de poner
siempre el dedo sobre la llaga, la convierte pues en una escritora que desde luego no te deja indiferente, ni muchísimo menos, tanto porque tienes que reconstruir las novelas que ella escribe, como por los problemas a los que te enfrenta. Bien, yo con esto termino más o menos el análisis breve que he querido poner para complementar el de Sara. Sara, no sé si quieres señalar alguna cuestión al respecto o damos paso a algunos compañeros que a lo mejor quieran intervenir si han leído la novela. Por mí les damos paso a que puedan Bien. intervenir. Bien, ¿habéis leído la novela? ¿Alguien quiere comentar algo de este texto tan difícil, tan complejo? Hay que tener en Sara cuenta sí que, que bueno, tenía... Perdón. sí, dime. No, continúe. Sí, no, digo que efectivamente para muchos, ¿no? Que ya, como yo decía hace poco, somos los más viejos del lugar, todo esto, pues evidentemente lo hemos vivido, ¿no? Con una gran preocupación, ¿no? Y además con un gran quebranto personal, todo lo que ocurrió en los años 80 y 90, ¿no? Pero bueno, el grupo de segundo del grado en donde está Sara son nacidos en el año 5, es decir, están muy lejos de todo aquello, ¿no? Y ha tenido que realizar un ejercicio de reconstrucción, gracias a Dios, ya de situaciones que parece que están superadas. Entonces, bueno, pues si alguien quiere intervenir, por favor. Yo aquí he visto un mensaje que ha puesto Sara Pérez López, Sí, que bueno, ha tenido que abandonar la sesión, pero bueno, igualmente lo leo. Eh, dice, muchas gracias, pero Sara, por la presentación, me tengo que desconectar, pero quisiera dejar una pequeña aportación. No he podido terminar la novela a tiempo, pero me ha parecido muy interesante cómo el autor articula las voces narrativas, aporta una visión poliédrica del conflicto vasco en vez de apostar por una sola mirada. Me parecen muy oportunos los capítulos que entremezclan la voz narrativa de Marta, de María en realidad, pero bueno, con la de Idoia muestra la visión actual con respecto al pasado, muy desfigurada y mediatizada. perfecto. Sí, efectivamente es una... Sí, porque es además la primera parte, ¿no? Luego ya Ujú. se va ahondando en la figura de Miren como adolescente y luego ya vas atando cabos, ¿no? Pero necesitas prestar... Es decir, Clara Ausón exige mucho del lector, estar muy atento, deja muchos cabos sueltos que luego hay que ir anudando cuando van avanzando los capítulos para darse cuenta de que tal situación, tal personaje te está explicando por qué había ocurrido aquello y cuáles eran los móviles que le habían llevado a esos comportamientos, efectivamente. Bien, ¿alguna intervención de los asistentes, por favor? Sí, Conchi. Concha, buenas tardes. No sé si tienes que poner el micrófono porque no te oímos. ¿Ya? Ahora sí, Hola. okay. Concha. Sí. Sí. Vale, pues nada, dar las gracias a Sara por el análisis. La verdad es que es una obra compleja, pero bueno, al mismo tiempo, bueno, no tanto, porque no se lee mal. Entonces me ha gustado mucho las tramas paralelas, los detalles esos que ha señalado Fernando, pues del personaje que se enfrenta al narrador, ¿no? O, bueno, como Idoia decide salirse del libro, ¿no? Y me ha recordado un poco a la novela de Unamuno, Aníbola creo que es, cuando el personaje se enfrenta directamente también con Unamuno y le habla por algún tipo de conflicto existencial. No lo recuerdo porque lo leí hace muchísimo. Y bueno, en cuanto a los estudios de Miren, pues cuando el hermano, porque creo que se ha mencionado que Idoia sí que había estudiado, Miren que no quedaba claro o algo así, bueno, pero vamos, que ella dice que se impone un castigo personal y en ese castigo personal preparan unas oposiciones
Cuando está haciendo la oposición, se levanta, se va, estudia 2 carreras y bueno, luego se pone a trabajar de inspectora, de ascensores y bueno, pues tiene ahí una trayectoria un poco que se vaya forjando desde su necesidad de redención, ¿no? Y bueno, solo eso, me ha gustado mucho. Bueno, y trabajó también de profesora, pero lo tuvo que dejar porque todos los años había algún niño que le recordaba al hermano y este detalle pues me pareció también muy, muy desgarrador. Y Así bueno, es. De solo acuerdo. eso. Concha, pues Gracias. muchas gracias por complementar el análisis de la obra. Sí, efectivamente, hay muchas fibras humanas, ¿no? Que son las que va tocando con habilidad, ¿no? Tampoco sin caer en la sensiblería Clara Usón y que nos van definiendo el perfil humano, pues, de los personajes principales, ¿no? Porque tampoco quiere cargar las tintas ni contra unos ni contra otros, ¿no? Por eso que se le dé la voz cantante a María Ortega creo que es un acierto porque permite, ¿no?, alcanzar un grado de objetividad. Muy bien, ¿tenéis alguna cuestión más que plantear? A mí también me gustaría destacar que me gusta mucho la perspectiva que ha planteado la autora y es el haber dado voz a 2 mujeres y mostrar las diferentes situaciones en las que se ven y que son ellas las que denuncian todo lo que viven, que no son otros los que van contando, sino que ellas mismas desmienten todo, todo lo que no es cierto y se muestra esa realidad que a veces parece un poco difusa. Efectivamente. Muy bien, Sara, despide ya la sesión, por favor. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes y nada, pues hasta el próximo, la próxima sesión del ciclo.